Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en la compleja actualidad del sur de Asia. Durante la última semana, la región ha sido un hervidero de tensiones crecientes y movimientos estratégicos que vamos a analizar a fondo. Exacto. Y para ello, contamos con un mosaico de fuentes, informes de inteligencia, también comunicados oficiales y noticias de medios internacionales. Todos fechados más o menos entre finales de octubre y principios de noviembre de este año, 2025. El objetivo es desgranar los hechos clave y entender sus posibles repercusiones, ¿no? Sí, queremos ofrecer una visión clara, equilibrada y sobre todo neutral de lo que está ocurriendo. Entender las distintas perspectivas sin tomar partido. Antes de empezar, recordamos que este análisis llega gracias al patrocinio de ProWave AI. Y es generado por Estilo News, la aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Pues entremos en materia. Vamos allá. Empecemos por un punto caliente recurrente. La frontera entre Afganistán y Pakistán. A mediados de octubre hubo enfrentamientos armados serios. Aunque se acordó un alto el fuego, el 19 de octubre, con mediación de Qatar y Turquía, parece que las conversaciones de paz posteriores en Estambul no avanzan mucho, ¿verdad? Así es. Están bastante estancadas, la verdad. Y las consecuencias prácticas de esos enfrentamientos son muy reales. El cierre de la frontera, que afecta a una ruta comercial larguísima, de unos 2.400 kilómetros. Imagínate. ¡Uf! Enorme. Pues ya ha costado unos 50 millones de dólares en pérdidas económicas en apenas 3 semanas. 50 millones. Sí, y piensa en los trabajadores, entre 20.000 y 25.000 personas, transportistas, comerciantes, que dependen directamente de ese cruce. Y a eso se suma la tensión histórica de fondo, claro. Exacto, la disputa por la línea Durand, que esa frontera, trazada en la época colonial británica y que Afganistán nunca ha reconocido del todo, sigue siendo una fuente constante de fricción, de desacuerdo entre ambos países. O sea que llueve sobre mojado. Totalmente. Y por si fuera poco, un terremoto moderado sacudió la zona del Himalaya el 22 de octubre. Se sintió en ambos lados de la frontera y en el norte de India. Aunque no causó grandes daños, añadió un elemento más de inestabilidad a la zona. Vaya panorama. Y si la frontera ya estaba tensa, ahora surge otro frente, el agua. Hemos visto noticias sobre los planes de Afganistán, del gobierno talibán, para construir una presa en el río Kunar. ¿Por qué es tan importante este río? Es vital para Pakistán. Se calcula que el río Kunar aporta entre el 70 y el 80% del agua de la región pakistaní de Chitral. Por eso, el anuncio afgano, hecho sobre el 24-25 de octubre, ha disparado todas las alarmas en Islamabad. ¿Y qué se sabe de esa presa? ¿Qué características tendría? Los planes afganos hablan de generar unos 45 megavatios de electricidad, que no está mal para la zona, y regar unas 150.000 acres de tierra en Afganistán. Pero lo crucial, y aquí viene el punto de fricción, es que según algunas fuentes, el proyecto contaría con apoyo técnico o financiero de India. De India. Sí, y además la participación de una empresa china. Entonces, desde Pakistán, esto se ve no solo como una amenaza a su seguridad hídrica, que ya es mucho, sino también energética, porque podría afectar a más de 20 pequeños proyectos hidroeléctricos pakistaníes que dependen del caudal de ese río Kunar. Claro, me imagino que la falta de un acuerdo formal sobre cómo compartir las aguas de los ríos transfronterizos no ayuda a nada. En absoluto. Es que no existe un tratado formal de reparto de aguas entre Afganistán y Pakistán. Esto complica enormemente la gestión de estos recursos compartidos y, claro, alimenta la desconfianza mutua. Veamos las posturas de cada actor. ¿Qué dice el gobierno afgano sobre todo esto? Pues el ministro de Defensa afgano, Maulawi Mohammad Yaqub Mujahid, ha salido a negar rotundamente las acusaciones pakistaníes sobre una supuesta interferencia india a través de Afganistán. Califica esas ideas de infundadas y subraya que Kabul busca una política exterior independiente. Quieren buenas relaciones con todos sus vecinos, incluida India, con la que de hecho quieren reforzar lazos. Y la perspectiva desde Islamabad. ¿Qué preocupa exactamente a Pakistán? El gobierno pakistaní está muy preocupado, sí. Acusan a Kabul de no hacer lo suficiente para controlar a grupos militantes, como el TTP. Los talibanes pakistaníes. Exacto, el Tehrik-i Talibán Pakistán, que supuestamente operan desde suelo afgano y atentan contra sus fuerzas de seguridad. Además, ven con mucha inquietud la creciente cercanía entre India y el gobierno talibán en Kabul. Exigen que se cumplan los acuerdos de paz que se mediaron con Qatar y Turquía. ¿Y cómo se refleja esto en los medios de comunicación pakistaníes? ¿Qué dicen?
Pues medios como Daily Ag o Express Urdu muestran un profundo escepticismo. Hay mucha desconfianza histórica hacia los talibanes afganos, ¿sabes? Recuerdan los sacrificios que Pakistán dice haber hecho en el pasado y ven la situación actual como muy problemática. Básicamente cuestionan la sinceridad de Kabul. Entendido. Y mientras tanto, ¿India? ¿Cuál es su juego aquí? ¿Qué busca? India apoya oficialmente la soberanía afgana y, como decíamos, busca profundizar relaciones. De hecho, ha elevado recientemente su misión técnica en Kabul al nivel de embajada. Ojo, sin reconocer formalmente el gobierno talibán, pero es un paso. Para Nueva Delhi, Afganistán es una pieza clave, estratégica, una puerta de entrada hacia Asia Central. Una posición geoestratégica importante. Muy importante. Y medios indios como Dainik Tribune Online o NewsX analizan precisamente estas implicaciones y cómo esta cercanía India-Afganistán incomoda y mucho a Pakistán. Todo este triángulo Afganistán-Pakistán-India parece cada vez más tenso. Has mencionado las acusaciones cruzadas, pero también hay incidentes concretos que elevan la tensión entre India y Pakistán directamente, ¿no es así? Sí, y de forma notable últimamente. Un ejemplo muy reciente es la negativa de Pakistán a repatriar a ciudadanos suyos que fueron deportados desde Afganistán acusados de terrorismo. Algunas fuentes, como Pro-Kerala News, sugieren que esto no es nuevo, que es una táctica pakistaní recurrente para evitar reconocer públicamente que nacionales suyos están implicados en actividades terroristas fuera de sus fronteras. Y desde India las acusaciones son muy duras, imagino. Durísimas. India ha acusado formalmente a Pakistán, en foros como la ONU, de patrocinar el terrorismo transfronterizo. Citan como ejemplo el ataque de Pahalgam, en la zona de Jammu y Kashmir. El de abril de 2025, ¿verdad? Ese mismo, que dejó 26 civiles muertos. Pero es que hay más. La inteligencia india afirma que, tras una operación militar llamada Sindur 1.0 en mayo de 2025, contra supuestas bases terroristas al otro lado de la línea de control. La LOC, la frontera de facto en Cachemira. Exacto, pues afirman que más de 35 de esas bases se habrían reconstruido ya. Más de 35 bases reconstruidas, eso suena muy alarmante. Según esos informes de inteligencia indios, sí. Y estiman que habría unos 110 militantes activos en esas zonas cercanas a la LOC. Esto ha llevado a India a mantener una alerta muy alta y a preparar, según algunas fuentes como Divya Marathi y Divya Bhaskar, una posible operación Sindur 2.0. ¿Otra operación militar? Bueno, se habla de una acción disuasoria para prevenir infiltraciones. Líderes de defensa indios, como el ministro Rajnath Singh o el jefe del ejército, general Upendra Dwivedi, han lanzado advertencias públicas muy claras. ¿Y cómo responde Pakistán a estas acusaciones y preparativos? El ministro de Defensa pakistaní Khwaja Asif acusa a India de intentar crear un conflicto en dos frentes para Pakistán, uno con Afganistán y otro con la propia India. Incluso ha llegado a afirmar, y esto es fuerte, que India controla a algunos líderes talibanes, algo que India niega tajantemente, por supuesto. Vaya acusación. Sí. Asif se muestra frustrado por el bloqueo de las conversaciones de paz con Afganistán y ha amenazado con respuestas militares más firmes si la situación no mejora. Es un cruce de acusaciones muy serio. Y en medio de todo esto ha surgido otro término bastante preocupante: narco-yihad. ¿Qué hay detrás de esto? ¿A qué se refiere? Es una acusación muy grave, sí, que ha aparecido en algunos informes. Por ejemplo, uno destacado en el Navabharat Times apunta a una supuesta colaboración entre sectores del ISI. ¿La inteligencia pakistaní? Correcto. La principal agencia de inteligencia de Pakistán, la red criminal del famoso Dawood Ibrahim, que está buscado internacionalmente, y grupos yihadistas globales como Al-Qaeda o Boko Haram. Una alianza criminal terrorista. ¿Con qué objetivo? Según estos informes, el objetivo sería usar el tráfico de narcóticos, principalmente desde Afganistán, donde el cultivo de opio es un problema enorme, para financiar actividades terroristas. Y señalan, esto es importante, que este supuesto narco-yihad tendría un enfoque particular contra países de mayoría hindú o no musulmanes. Hay que recalcar que esto son acusaciones presentes en ciertas fuentes, ¿no? Exacto. Hay que subrayarlo. Forman parte del complejo entramado de desconfianza y propaganda que existe en la región. No son hechos necesariamente probados universalmente.
Sí, es un eje que parece estar refuerzándose. India no solo reabrió su embajada en Kabul, como decíamos, sino que se espera que en noviembre de 2025 acepte formalmente a un diplomático nombrado por los talibanes en Nueva Delhi. Y hay un detalle estratégico clave que no podemos pasar por alto: el interés indio en la base aérea de Bagram. La antigua base estadounidense, clave durante años. Exacto. Ahora está bajo control talibán, claro. Pero para India, tener algún tipo de acceso o influencia allí sería muy valioso. Les permitiría vigilar y, potencialmente, contrarrestar la presencia china y pakistaní en la región. Es un movimiento geopolítico con muchas implicaciones. Y como era de esperar, esto no gusta nada en Pakistán. ¿Qué contramedidas está tomando Islamabad? ¿Cómo reacciona? Principalmente, reforzar su capacidad naval. Están mirando mucho hacia el mar Arábico y el Océano Índico. Pakistán ha firmado un acuerdo muy importante con China. Con China, su aliado tradicional. Efectivamente, un acuerdo valorado en unos 5.000 millones de dólares para comprar 8 submarinos de la clase Hangor. Son de diseño chino y se construirán parte en China, parte en Pakistán. El primero se espera para 2026 y la flota completa debería estar operativa para 2028. Medios como Nikkei Asia o The Economic Times lo analizan como un claro intento de equilibrar el poder naval indio en la zona. Parece que el tablero se reconfigura no solo en el eje AFPAC-India. Hay otro cambio significativo en Bangladesh, ¿verdad? Algo que también afecta a India. Sí, y muy relevante además. Desde que el gobierno interino de Mohammad Yunus llegó al poder en agosto de 2024, tras la salida forzada de Sheikh Hasina, ha habido un giro bastante claro en la política exterior de Bangladesh. Se están acercando notablemente a Pakistán y también a Turquía. Hay ejemplos concretos de ese acercamiento. Algo tangible. Uno muy simbólico, pero que causó muchísima alarma en India. Fue el regalo por parte de autoridades bangladesíes a dignatarios pakistaníes y turcos de un mapa. Un mapa. Sí, un mapa que representaba un supuesto Gran Bangladesh que incluía territorios que actualmente son parte de India. Hablamos de Bengala Occidental, Assam. Vaya. Eso es una provocación directa. Así lo interpretó Nueva Delhi, como una provocación inaceptable, claro. Más allá de lo simbólico, ¿hay cooperación real entre Bangladesh, Pakistán y Turquía? Sí, se informa de una creciente cooperación militar y de inteligencia entre Dhaka e Islamabad. Se habla incluso de la posible instalación de una célula del ISI pakistaní en Dhaka y también de planes para realizar maniobras navales conjuntas. De hecho, estaba prevista una visita del jefe de la Marina pakistaní a Bangladesh para principios de noviembre. ¿Cómo interpreta India este giro? Me imagino que lo ven como una amenaza directa. Sin duda alguna. Medios indios como Money Control o News 18 lo analizan como una amenaza directa a la seguridad india, especialmente en su sensible región noreste que limita con Bangladesh. El cambio en Bangladesh, que se aleja de la anterior administración de Hasina, que era claramente pro-India, pues abre una oportunidad para Pakistán. Una oportunidad para Pakistán de ganar influencia. Exacto. Algunos análisis, como los que hemos visto en Navbharat Times, sugieren que Islamabad podría estar intentando usar esta nueva relación para contrarrestar la influencia india y quizás incluso formar un bloque regional dentro de la OIC, la Organización de Cooperación Islámica, junto con Bangladesh y quizá Afganistán, más alineado con sus intereses y los de Turquía. Entendido. Todo esto ocurre en un contexto global también cambiante. Vimos recientemente la ausencia del primer ministro indio, Modi, en la cumbre de la ASEAN en Malasia. Efectivamente. La razón oficial fueron las celebraciones de Diwali, en India, una festividad muy importante allí. Pero bueno, coincidió con ciertas tensiones comerciales entre India y Estados Unidos. ¿Por qué motivo? Principalmente por la compra india de petróleo ruso a precios rebajados, algo que no gusta en Washington. Y esto parece que impidió una posible reunión bilateral entre Modi y el presidente de Estados Unidos al margen de la cumbre. Y la propia ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ¿qué desafíos enfrenta ahora mismo? Bueno, la ASEAN está lidiando con una brecha económica interna que parece ser se está agudizando por la adopción desigual de la inteligencia artificial entre sus miembros. Hay países que avanzan muy rápido y otros que se quedan atrás. Además, acaban de formalizar la adhesión de Timor Oriental como un 10º miembro, lo que también implica ajustes y nuevos equilibrios internos. Para terminar este repaso al contexto más amplio, hubo noticias sobre restricciones migratorias que afectan a varios países de la región. Lotería de visas de diversidad de Estados Unidos para el año 2026. La famosa lotería de Green Cards.
Esa misma. La razón es que ya superan el umbral de inmigrantes previos desde esos países en los últimos años. Y por otro lado, en el Reino Unido, algunas universidades como Bournemouth o Buckingham han endurecido las condiciones o incluso han suspendido temporalmente la admisión de estudiantes afganos. ¿Y eso por qué? Citan un aumento en las denegaciones de visado por parte del gobierno británico y también un patrón detectado de solicitudes de asilo una vez que los estudiantes ya están en el país. Refleja una política migratoria más estricta en general en el Reino Unido. Es un panorama regional increíblemente complejo, la verdad, con muchísimas piezas moviéndose a la vez y tensiones que se superponen unas a otras. Sin duda alguna. Y ante este tablero geopolítico tan intrincado, quizás la pregunta clave que queda flotando es: ¿cómo podrían estas disputas por recursos vitales como el agua, fíjate qué básico y qué conflictivo, combinadas con la cambiante geometría de las alianzas y las acusaciones persistentes de terrorismo y desestabilización, bueno, cómo podría todo esto acabar redefiniendo la estabilidad o la inestabilidad, claro, y el futuro mismo del sur de Asia en los próximos años? Es algo sobre lo que da para reflexionar bastante, ¿no? Desde luego. Este análisis detallado que hemos compartido ha sido posible perfilarlo gracias a las capacidades de Stylo News. Recordamos que es una aplicación disponible en móvil y web pensada para quien necesite información precisa y sobre todo al momento. Exacto. Stylilo News procesa en tiempo real información de cientos de fuentes globales, noticias, foros, redes sociales como X, en más de 20 idiomas, y utiliza inteligencia artificial para organizar, traducir y analizar toda esa ingente cantidad de información. Esto permite entender rápidamente situaciones complejas y obtener respuestas, siempre con referencias directas a las fuentes originales, lo cual es fundamental. Ofrece herramientas muy útiles, como análisis de patrones, búsquedas personalizadas por eventos, informes automáticos, listas de seguimiento estratégico. Muy completo. Existen planes para usuarios individuales, ejecutivos y también opciones más avanzadas, como Stylo Plus, para gobiernos y empresas que incluso se pueden desplegar localmente si es necesario. Pueden descubrir cómo personalizar su propio flujo de inteligencia para no perderse nada relevante. Pueden descargar la aplicación y suscribirse para obtener análisis de noticias impulsados por IA cuando lo necesiten en www.stylonews.com. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en la actualidad del sur de Asia. Valoramos mucho su interés. Si hay algún tema concreto que les gustaría que explorásemos en futuras entregas, bueno, pues no duden en hacérnoslo saber. Siempre estamos abiertos a sugerencias. Y recuerden seguir a Stylo News en sus redes sociales favoritas para mantenerse al día. Les esperamos en nuestro próximo análisis. Buenas noches. Buenas noches.